Muy buenas, opositor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el porqué de este vídeo. Al final sé que muchos, ya sea porque no estáis contentos con la preparación física de vuestra academia o porque os preparáis online, lo que sea, pero muchos optáis por programaros vuestros propios entrenamientos. Lo siguiente no quiero que te lo tomes a mal, no es un ataque, pero lo cierto es que muy probablemente no tengas ni idea sobre programación del entrenamiento. No te tienes que sentir mal, no has estudiado sobre ello, no tienes por qué tener conocimientos sobre ello. Así que en este vídeo te voy a decir todo lo que necesitas saber para programar entrenos con cabeza. Antes de empezar, una serie de términos que quiero comentarte. Resistencia. La resistencia, ¿qué es? Pues bueno, déjame decirte que algunos autores ni la entienden como normalmente la nombramos. Dicen que la resistencia como tal no existe, sino que es simplemente el mantenimiento de una fuerza determinada a lo largo de un tiempo. Seguro que has escuchado, además, alguna vez los términos aeróbico, anaeróbico. ¿Qué es cada cosa? Aeróbico, todo aquello que se puede hacer solo con oxígeno; anaeróbico, aquello que se puede hacer sin necesidad de tener oxígeno. Hay que diferenciar también entre capacidad, que sería como la cantidad de gasolina que tenemos, la cantidad de sustratos energéticos que tenemos, y potencia, que es la capacidad para expresar cierta cantidad de energía utilizando cierta gasolina, ciertos sustratos energéticos por unidad de tiempo. Podemos tener capacidad aeróbica, potencia aeróbica, capacidad anaeróbica y potencia anaeróbica. Siempre capacidad irá antes que potencia. Si no tienes capacidad aeróbica, es imposible que tengas potencia aeróbica. También tienes que saber que hay ciertos factores que van a determinar tu rendimiento, pues como por ejemplo son tu tipo de fibras musculares, la cantidad de sangre que tienes, o bueno, el tipo de sangre, tu velocidad aeróbica máxima, tu umbral anaeróbico, tu potencia aeróbica. Algunos de ellos son mejorables y otros no, porque vienen ya determinados por tu propia genética. Hemos dicho ya factores que determinan tu rendimiento. Ahora, tú cuando empiezas a hacer una actividad llega un momento en el que te cansas, en el que aparece la maldita fatiga. Esa fatiga, ¿por qué aparece? Bueno, lo primero, hay varios tipos de fatiga. Según el momento o el tiempo en el que aparezcan, podemos hablar de fatiga aguda, subaguda o crónica. Según la zona en donde aparezcan, podemos estar hablando de fatiga muscular, fatiga periférica, perdón, esa quemazón muscular, y podemos estar hablando de fatiga central, pues por ejemplo que tu corazón diga basta, no puedo más. Luego también podemos diferenciar entre, hablando de fatiga funcional, entre una fatiga muscular, una fatiga nerviosa y una fatiga hormonal. Dicho todo esto, nos vamos a imaginar que estamos haciendo todos una prueba de esfuerzo. Bueno, os vais a imaginar que la estáis haciendo vosotros, os vais a imaginar que estáis en una pista de atletismo, que vais a empezar a dar vueltas de esos temidos 400 metros, y que yo soy un entrenador, que yo soy un entrenador muy malo y os estoy persiguiendo con un látigo y os estoy obligando a que cada vuelta a la pista de atletismo la deis un poquito más rápido. Y vamos a analizar todo lo que pasa en vuestro cuerpo. Empezamos, empieza la prueba. Venga, 3, 2, 1, ya. Empezamos a trotar de momento muy flojito. Como estamos trotando a esa intensidad, pues necesitamos muy poquito oxígeno, por lo tanto, cogemos aire y cuando expiramos, si analizamos ese aire que estamos soltando, ese aire que soltamos ya tiene mucho oxígeno, porque tú, como tampoco necesitas mucho oxígeno, pues hay oxígeno que te puedes permitir el lujo de desecharlo. Eso con respecto al aire. Ahora, ¿quién es mi combustible mientras que corro a esa intensidad tan bajita? Las grasas. Obtenemos energía en un 90 y muchos por ciento mediante la oxidación de las grasas. Empiezo a correr, empiezo a trotar, empiezo a aumentar mi frecuencia cardíaca, número de latidos por minuto, para aumentar mi gasto cardíaco, que es número de latidos por minuto por cantidad de sangre que lanzo por latido, y todo esto lo hago para aumentar el flujo de sangre porque necesito más oxígeno. O sea que el motivo de que se aumente la frecuencia cardíaca es básicamente que necesito más oxígeno. Hasta aquí todo bien, estamos estables, estamos en un entorno totalmente aeróbico, vale, muy guay.
Vamos dando vueltas, os voy atizando con el látigo, vais corriendo cada vez un poquito más rápido y llega un momento en el que la cantidad de energía que necesitas para correr, pues solo con el sistema aeróbico no te da la vida. Entonces, pues empiezas a requerir no solo de las grasas, necesitas un combustible un poquito más potente, que son los hidratos de carbono. Justo en este paso, en ese paso totalmente aeróbico al paso en el que empiezan a aparecer las vías anaeróbicas, tenemos el primer umbral de trabajo, el VT1. Os tenéis que imaginar una gráfica, yo os dejaré unas cuantas fotos para que lo entendáis mejor, pero vamos a tener dos puntos clave, dos umbrales, VT1, umbral aeróbico, VT2, umbral anaeróbico, y estos dos umbrales van a dividir la gráfica en tres zonas, fase 1, fase 2 y fase 3. Por cierto, en esa gráfica, en el eje X, tenemos la ventilación y en el eje Y tenemos la intensidad. Suena lógico que a más intensidad, más ventilación, ¿no? Más intercambio de aire. Perfecto. No me enrollo más. Estamos, venga, en ese paso de fase 1 a fase 2, en ese umbral aeróbico, en ese VT1 en el que empiezo a necesitar vías anaeróbicas para conseguir energía. Empiezan a entrar en juego los hidratos de carbono. Ya solo con las grasas no me vale, necesito ya un poquito de hidratos de carbono, en torno a un 60-80% de hidratos y un 20-40% de grasas, necesito eso para obtener energía. Hasta aquí todo muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos con la primera putadita del día. Pues que para utilizar los hidratos de carbono como fuente de energía se da un proceso que es la glucólisis anaeróbica. Malo de esto, malo, que se empieza a producir ese temido ácido láctico. Vale, el ácido láctico reacciona con bicarbonato que hay por ahí, por mi cuerpo, y da como productos de desecho agua y dióxido de carbono. Entonces ya aquí tengo dióxido de carbono por partida doble, el que he producido con esa glucólisis anaeróbica para obtener energía de los hidratos de carbono y el que produces tú habitualmente al respirar, como estoy yo haciendo ahora, y el que ya estabas produciendo cuando estabas trotando tan flojito como al principio. Entonces quédate con este entorno, ¿no? Con lo que pasa en ese paso de una fase a otra. ¿Qué ventajas tiene entrenar en ese VT1, en ese umbral aeróbico? Pues va a mejorar tu eficiencia aeróbica, va a mejorar el cómo tú oxidas las grasas y van a aumentar tus depósitos musculares en forma de triglicéridos a nivel intramuscular. Pero bueno, básicamente beneficios de entrenar en VT1 es que va a mejorar tu eficiencia aeróbica. Volvemos a lo de antes, a lo del ácido láctico. Quiero que te imagines que el ácido láctico es un primo pequeñito que tú tienes, muy chiquitito, que está empujando la puerta de tu habitación porque quiere entrar en tu cuarto. Y tú eres el primo grande y tú te llamas sistema buffer, que el sistema buffer es un sistema que tiene nuestro organismo para bloquear la entrada de ácido láctico en la célula. Entonces tú, que eres el primo mayor, eres el sistema buffer, eres poderoso, pones así ligeramente la mano en la puerta y tu primo pequeñito, que es el ácido láctico, no puede entrar en tu habitación, que es la célula. Perfecto. Hasta aquí todo guay, has subido la intensidad, sigue aumentando la frecuencia cardíaca. Si analizamos el aire que tú sueltas por la boca al respirar, hay más dióxido de carbono, hay un poquito menos de oxígeno porque tu cuerpo necesita ya de más oxígeno para mantener esa intensidad. Vale, hasta aquí todo bien. Vamos, pim pam, pum, subiendo intensidad y cada vez vas produciendo más ácido láctico, tu primo ya se ha cansado de empujar el solo y ha llamado a otros 14 primos, ahora ya son 15 niños empujando ahí la puerta y tú tienes que hacer más esfuerzo para sostener la puerta y que no entren en tu cuarto. Nos estamos acercando al siguiente paso, al siguiente umbral, que es el umbral anaeróbico o el VT2. Pero nos vamos a parar aquí, porque antes de llegar a ese VT2 hay una franja muy interesante para el deportista, que es el máximo estado estable de lactato. ¿Esto qué es? Pues bueno, básicamente, como su nombre indica, es la intensidad más alta que tú puedes soportar sin que tu cuerpo colapse, sin que tu sistema buffer falle, sin que tú no puedas sostener la puerta y tus primos pequeños, que son horrorosos, que son ese ácido láctico, entren en tu cuarto. O sea, es
el máximo ritmo o intensidad al que puedes ir sin colapsar. Es muy interesante que el día de la competición te muevas aquí. Tiene sentido, ¿no? Ir a la máxima intensidad a la que no vas a petar. Si eres deportista, deberías de estar súper adaptado a trabajar en esta zona. Y bueno, ¿qué limitantes podemos tener aquí? Pues que en cierto momento se nos acabe la energía, la gasolina, se nos acaben los depósitos de glucógeno. Ese podría ser el limitante que tuvieses en esa franja. Por cierto, no te lo he dicho, pero ¿qué limitantes podrías tener en el primer umbral, en el aeróbico? Pues también lo mismo, que se te acabasen los depósitos de glucógeno, que se te acabase la energía. También pueden influir otros factores como la temperatura, la humedad, pero bueno, realmente lo más importante va a ser eso, que se te acabe en algún momento la gasolina. Esto al final funciona como un coche. Por lo tanto, pues eso, muy interesante entrenar en ese máximo estado estable de lactato. Además, si entrenamos aquí y mejoramos vamos a poder desplazar hacia la derecha lo que viene a continuación. Vamos a poder empujarlo hacia la derecha, que es el umbral anaeróbico, ojo, no aeróbico. El 1 es el aeróbico y el 2, de este que estamos hablando ahora, es el anaeróbico. Pues vamos a poder desplazarlo hacia la derecha. Por lo tanto, pues vamos a poder estar a ritmos mayores sin colapsar. Ahora, ¿qué pasa cuando apretamos un poquito más las tuercas? Cuando yo te empiezo a dar más con el látigo y tú empiezas a correr un poco más rápido. Pues que llegamos a ese temido VT2 umbral anaeróbico. Aquí ya tus 15 primos pequeños se han hartado, han llamado a otros 15 primos, ya son 30 primos pequeños empujando la puerta, 30 partículas ahí de ácido láctico empujando, tú ya no puedes más, eres un adulto, pero ellos son niños, pero son 30, al final tiran la puerta abajo. Esto se traduce en que el sistema buffer, que eres tú, colapsa y los niños entran en la habitación, el ácido láctico entra en la célula. Y aquí, pues bueno, ya la acidosis se dispara, pasamos de hecho de la fase 2 a la fase 3 y antes de explicarte qué pasa en la fase 3, como estamos justo en ese segundo umbral, te voy a contar los beneficios que tendrías entrenando alrededor de este segundo umbral o umbral anaeróbico. Van a aumentar tus depósitos de glucógeno, va a aumentar tu tanque de gasolina, va a aumentar tu capacidad para usar ese glucógeno, esa gasolina, y también se van a dar ciertas adaptaciones a nivel central por aquí, por todos estos órganos que tenemos, como por ejemplo que mejore la difusión pulmonar, que es básicamente el intercambio de oxígeno, de gases, mejor dicho, que se da en los pulmones, que aumente tu volemia, que es la cantidad de sangre que tienes, que aumente tu volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que eres capaz de eyectar, de lanzar por cada latido, y que aumente tu gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que puedes impulsar por unidad de tiempo. Explicados ya los beneficios de entrenar alrededor de ese umbral anaeróbico, apretamos un poquito más las tuercas a ese opositor que está corriendo en la pista, entramos de lleno en fase 3, esta fase de hecho se llama la fase de inestabilidad metabólica, el sistema buffer ha colapsado, aumentan las demandas de oxígeno, aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta el dióxido de carbono, si analizamos el aire que expiramos, en el aire restante cada vez hay menos oxígeno, pero hay más dióxido de carbono, hay más aire de desecho, por así decirlo, y llegados a este punto, el limitante en cuanto a rendimiento va a ser cuánta cantidad de acidosis metabólica tú eres capaz de tolerar. De hecho, esto no te lo he dicho, pero tal es la acidosis en tu cuerpo que tu pH, que puede ir de ácido a base, se vuelve tan ácido que tu cuerpo empieza a hiperventilar para intentar contrarrestar esa bajada tan brusca del pH. Por cierto, muy mal por mi parte, pero en ningún momento te he hablado de lo que pasa con las fibras musculares. Te cuento. Tenemos fibras musculares tipo 1, que son tus amigos más enclenques, ¿vale? Nos vamos a imaginar que tus amigos se meten en una pelea. Fibras tipo 1, tus amigos más enclenques. Fibras tipo 2, amigos con cierta corpulencia, pero no son los más fuertes del grupo. Y fibras tipo 2B, tus amigos los más tochos. Dicho esto, en esa fase 1, cuando íbamos trotando de forma muy ligera, las fibras musculares encargadas son tus amigos enclenques, las fibras tipo 1. Luego ya cuando damos el salto a la fase 2, cuando pasamos el umbral aeróbico,
pues los que se encargan de hacer esta tarea son tus amigos ligeramente corpulentos, que son esas fibras musculares 2A. Después, cuando estamos alrededor del umbral anaeróbico, la cosa se pone tan fea que empiezan otra vez, se unen a la batalla, que la habían abandonado, se unen a la batalla tus amigos enclenques, las fibras tipo 1, y tus amigos medio corpulentos siguen apretando. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos, justo cuando entramos en esa fase 3 de inestabilidad metabólica? Pues que las fibras tipo 1, los amigos enclenques dicen no puedo más, estoy reventado, los amigos corpulentos, todos se ponen manos a la obra y entran en juego tus amigos los más tochos. Bueno, luego, fase 3, ya hemos explicado un poco todo hasta aquí. Ahora seguimos apretando, seguimos apretando, seguimos apretando las tuercas, acidez por las nubes, estás súper cerca del límite, no puedes ir más rápido, más intenso. Aquí ya todas las fibras musculares ponen de su parte, todos tus amigos empiezan a luchar contra ese malo final, alcanzamos la frecuencia cardíaca máxima, el gasto cardíaco máximo y llegamos al VO2 max o volumen máximo de oxígeno, que seguramente que hayas escuchado antes. El volumen máximo de oxígeno es un gran predictor del rendimiento, sobre todo del rendimiento aeróbico. También se le denomina potencia aeróbica a este indicador, al volumen máximo de oxígeno. Está estrechamente relacionado con tu capacidad de recuperación entre sesiones y entre series y con el máximo volumen que puedes tolerar tanto de trabajo aeróbico como anaeróbico. Ahora, una vez que hemos llegado aquí, hemos llegado ya al límite, hemos terminado esa prueba de esfuerzo, mucha gente se piensa que la clave es el volumen máximo de oxígeno. ¿Hay que mejorarlo? Sí, claro que sí, está bien, pero lo más importante para un corredor de medio fondo o de fondo de pruebas más cortas, que es el caso de los opositores, pruebas de 800, de 1000, de 1500, de 2000 metros, incluso de 3000, porque es una prueba más corta que un 5 kilómetros o un 10K, lo que os interesa realmente es mejorar a tope el VT2, el umbral anaeróbico, que ese umbral anaeróbico esté lo más pegado posible al volumen máximo de oxígeno. De tal forma que si tuviésemos a dos personas con exactamente el mismo volumen máximo de oxígeno, pero una tuviese su umbral anaeróbico súper optimizado, súper pegado a ese volumen máximo de oxígeno, tendría un rendimiento mucho mayor que una persona que no tiene ese umbral anaeróbico tan optimizado y lo tiene muy lejos de su volumen máximo de oxígeno. Por lo tanto, muy interesante para un opositor trabajar en esa zona de máximo estado estable de lactato y en esa zona que rodea al VT2 o el umbral anaeróbico. ¿Esto quiere decir que todos los entrenamientos de todos los momentos del año tengan que ser en esa zona? Pues no, obviamente no, pero sí que va a ser muy importante trabajar ahí, sobre todo pues ya cuando nos queda poco para la competición. Espero que le saques partido a este vídeo, dirás, vaya chapa teórica me ha metido este tío, pero es que lo cierto es que esto es lo mínimo que tienes que saber para poder programar tus entrenamientos con cabeza. ¿Te ha parecido complicado? Pues bueno, puede que lo sea. Entonces, no es tan fácil, probablemente como tú te piensas, programar entrenos y si te pones entrenamientos de carrera a lo loco, pues lo único que estás haciendo es pegar tiros al aire, pero te estás cansando a lo tonto porque eso no te va a llevar a nada. Si te ha gustado este vídeo, quieres más vídeos del estilo, quieres vídeos en los que te siga contando todas aquellas cosas que necesitas saber para programar tus entrenos con cabeza, házmelo saber, déjame un comentario, dale like al vídeo, dame un poco de feedback por Instagram, lo que sea. Dicho esto, espero que le saques partido al vídeo y que entrenes mucho. Un saludo.